Algunas familias se rompen por la pérdida y algunos hombres se vacían por el dolor hasta que olvidan cómo ser amables. Jasper McKinnon perdió a su esposa hace 3 años y desde entonces sus 5 hijos revoltosos lo tienen agotado en su cabaña de montaña. Todas las mujeres que vienen a ayudarlo se van al atardecer. Las madres de la escuela no pueden manejar el caos. Las amas de llaves renuncian antes de desempacar. Incluso una novia por correo echó un vistazo y tomó el siguiente tren fuera de la ciudad. Estos niños no saben cómo comportarse y Jasper ha olvidado cómo ser amable con ellos. Pero cuando una tormenta invernal lleva a una pequeña huérfana llamada Rosie a su puerta, todo cambia. Ella no huye del ruido y el desorden. Simplemente empieza a mejorar las cosas, poco a poco, con pequeños gestos. Por primera vez en años, la cabaña vuelve a parecer un hogar. ¿Qué pasa cuando una niña enseña a un hombre de las montañas y a sus hijos a ser una familia? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cabaña de los McKinnon se alzaba en la ladera de la montaña como un anciano obstinado que se negaba a levantarse de su sillón favorito. Construida con enormes troncos de pino que habían resistido 40 años de inviernos en Colorado, se erigía desafiante contra el viento que aullaba desde las cimas. El humo salía de la chimenea de piedra en una espiral perezosa, la única señal de vida en la vasta naturaleza salvaje que se extendía por kilómetros en todas direcciones. En el interior reinaba el caos. Logan, quita tus botas embarradas de la mesa. La voz de Jasper McKinnon resonó en la sala principal, pero el niño de 6 años siguió balanceando las piernas. De alguna manera, la masa del pastel se le había manchado en la mejilla pecosa. La cocina mostraba las huellas de otro intento fallido de preparar el desayuno. Había tortitas quemadas esparcidas por el suelo, leche derramada en la encimera y lo que podrían haber sido huevos cubriendo la sartén de hierro fundido. Jasper medía 1,93 metros en calcetines. Tenía los hombros lo suficientemente anchos como para cargar con un ciervo adulto y manos que podían partir troncos con un hacha o calmar a un caballo asustado con la misma habilidad. Su cabello oscuro, salpicado de canas prematuras, le llegaba más allá del cuello, y su barba mostraba el descuido de un hombre que había dejado de preocuparse por las apariencias el día en que murió su esposa. La sencilla alianza de oro de su mano izquierda reflejaba la luz de la mañana que entraba por las pequeñas ventanas de la cabaña. Un círculo de promesa que no se atrevía a quitarse. Incluso 3 años después de que Sarah exhalara su último aliento en la cama que habían compartido durante 15 años. P. Wyatt me ha vuelto a pegar. Noah, de 8 años, salió corriendo de la habitación de atrás, con el pelo rubio erizado y lágrimas corriendo por su cara manchada de suciedad. Era el más gentil de los 5 chicos, el único que aún recordaba las canciones que su madre le cantaba antes de dormir y que intentaba desesperadamente mantener la paz en una casa que había olvidado lo que era la paz. Wyatt, de 14 años, y que ya mostraba signos de la altura de los McKinnon, se encorvó contra el marco de la puerta con la expresión hosca de un niño que llevaba demasiada ira para sus jóvenes hombros. «Estaba revolviendo mis cosas otra vez», murmuró Wyatt, sin mirar a su padre. «Le dije que no entrara en mi habitación, y te dije que controlaras tu temperamento con tus hermanos», respondió Jasper, aunque no le apetecía regañarlo. ¿Cómo podía enseñar a sus hijos a controlar su ira cuando su propio dolor a veces se sentía como un animal salvaje arañándole el pecho? Owen, de 10 años, eligió ese momento para entrar corriendo en la sala principal, persiguiendo a Liam, de 12 años, con una cuchara de madera cubierta de lo que parecía melaza. «¡Has puesto sal en el azucarero!», gritó Owen, con su pelo rojo ondeando detrás de él como una bandera. «Te voy a obligar a comértela». Liam, más callado que sus hermanos, pero no menos terco, esquivó la pesada mesa de madera que su padre había construido con sus propias manos. «Solo era una broma», respondió, aunque no había verdadera alegría en su voz. Liam no se había reído de verdad, desde que la fiebre se llevó a su madre. La mesa de madera se encontraba en el centro de la sala principal de la cabaña,
rodeada de sillas desiguales que habían visto días mejores. Sarah solía ponerla con los platos azules con flores de su abuela y las tazas a juego que habían sobrevivido al viaje al oeste. Ahora esos platos acumulaban polvo en el armario, demasiado valiosos para el uso diario de un viudo y sus hijos salvajes. En su lugar, comían en platos de hojalata y bebían en tazas desconchadas, si es que se acordaban de comer juntos. Jasper se hundió en su silla a la cabecera de la mesa y observó el campo de batalla que una vez había sido su hogar. La pared de troncos aún conservaba los toques de Sarah, cortinas cosidas a mano que ella había confeccionado con tela encargada desde Denver, estanterías llenas de su colección de libros y la esquina donde estaba su mecedora, vacía y acumulando polvo. No se atrevía a moverla, al igual que no se atrevía a tirar sus vestidos ni a vender el piano que ninguno de ellos sabía tocar. En la cocina, las ollas de hierro fundido colgaban de los ganchos que había forjado su abuelo, pero rara vez contenían los abundantes guisos y el pan fresco que Sarah preparaba a diario. En cambio, contenían los restos de intentos fallidos de cocinar, comidas que llenaban el estómago, pero que nunca satisfacían del todo el hambre de algo más, algo que supiera a hogar y a amor, y al cuidado delicado del toque de una mujer. «Chicos, sentaos», dijo Jasper, pero su voz carecía de la autoridad que alguna vez tuvo. Hace 3 años era un hombre diferente. Trabajaba con determinación en sus trampas, construía muebles en su taller con orgullo y cada noche regresaba a casa con una esposa que suavizaba sus asperezas con una sonrisa. Sarah había sido el sol alrededor del cual giraba la familia, y cuando esa luz se apagó, todos quedaron dando vueltas en la oscuridad. La fiebre había llegado a finales de la primavera, justo cuando las flores silvestres comenzaban a florecer en los prados. Empezó como una simple tos, de las que afectaban a la gente cada invierno, pero esta se prolongó y, en lugar de mejorar, empeoró. Al principio, Sarah intentó ocultarlo, para no preocupar a los niños ni añadir otra preocupación a Jasper. Cuando se dio cuenta de lo enferma que estaba realmente, el médico más cercano estaba a 3 días de viaje y los puertos de montaña seguían bloqueados por la nieve. Le cogió la mano mientras ella se apagaba, prometiéndole que cuidaría de sus hijos, que mantendría unida a la familia y que nunca les haría olvidar lo mucho que ella los quería. Pero las promesas hechas a la sombra de la muerte eran más fáciles de pronunciar que de cumplir. ¿Cómo podía enseñarles a ser amables cuando su propio corazón se había convertido en piedra? ¿Cómo podía mostrarles amor cuando su propia capacidad de ternura había sido enterrada con su madre? Los niños habían intentado a su manera llenar el vacío que Sarah había dejado. Wyatt, el mayor, había intentado asumir un papel demasiado grande para sus jóvenes hombros, volviéndose severo y serio más allá de su edad. Liam se había encerrado en sí mismo, pasando horas leyendo los libros de su madre y evitando el caos de la vida cotidiana. Owen canalizaba su dolor en travesuras, como si causar suficientes problemas pudiera de alguna manera devolverles la atención y la estructura que habían perdido. Noah se aferraba a cualquiera que le mostrara amabilidad, desesperado por las palabras suaves y los gestos cariñosos que habían desaparecido de sus vidas. Y Logan, con apenas 3 años cuando murió su madre, no dejaba de preguntar cuándo volvería a casa, como si su ausencia fuera solo otro viaje a la ciudad que se había prolongado demasiado. Jasper había intentado contratar ayuda. La primera mujer, una madre estricta de Denver, duró exactamente 4 horas antes de que la deliberada grosería de Wyatt y las creativas travesuras de Owen la hicieran huir de vuelta a la civilización. La segunda, una viuda que buscaba un nuevo comienzo, aguantó una noche antes de que las pesadillas de Logan y el caos general del niño la convencieran de que había cometido un terrible error. Incluso Martha Henley, la novia por encargo, que parecía tan prometedora en sus cartas, echó un vistazo a la casa de los Wilde y cogió el primer autobús de vuelta al lugar de donde había venido. «No necesitamos a nadie más», había declarado Wyatt tras la apresurada partida de Martha. «Podemos cuidar de nosotros mismos», pero no podían, y Jasper lo sabía. La cabaña que una vez había sido el orgullo de Sarah
se estaba desmoronando poco a poco. Las cortinas colgaban torcidas, los suelos no se barrían y las comidas consistían principalmente en lo que se podía cocinar en una olla sin mucho esfuerzo. Los niños crecían salvajes como los lobos de la montaña, olvidando sus modales, sus letras y las amables lecciones que su madre había intentado enseñarles sobre la bondad y el respeto. En su taller, detrás de la cabaña, había 5 pequeños caballos de madera en un estante, cada uno cuidadosamente tallado con pequeños detalles que mostraban el amor de un padre. Jasper los había hecho cuando nació cada uno de los niños. Sementales encabritados para Wyatt y Liam, una yegua dócil para Noah, un pony vivaz para Owen y un pequeño potro para Logan. Sarah solía colocarlos en la repisa de la chimenea, limpiándolos con cuidado y contando historias sobre las aventuras que cada caballo podría tener. Ahora acumulaban serrín y recuerdos, reliquias olvidadas de una época en la que Jasper recordaba cómo crear cosas bonitas en lugar de limitarse a sobrevivir cada día. El sol de la mañana subía, proyectando largas sombras en el suelo de la cabaña. Afuera, la nieve aún se aferraba a los picos más altos, aunque noviembre había sido inusualmente cálido en el valle. Jasper sabía leer el cielo como otros hombres leen libros, y algo en la dirección del viento y en la forma en que las nubes se cernían sobre las montañas le decía que se avecinaba mal tiempo. Un tiempo fuerte, de esos que podían atrapar a una familia durante días o semanas si no estaban preparados. Debería enviar a los chicos a revisar el ganado, a traer más leña, a prepararse para lo que la montaña pudiera depararles. En cambio, se sentó a la mesa de Sarah, acariciando el sencillo anillo de oro de su mano izquierda, y se preguntó cuánto tiempo más podría mantener unida a su familia solo con fuerza de voluntad. Logan se bajó de la mesa y se acercó a su padre. Sus manos pegajosas se alzaron con la confianza inconsciente de un niño que aún creía que su padre podía arreglarlo todo. «Tengo hambre», anunció como si fuera una noticia que pudiera cambiarlo todo. Jasper sentó a su hijo menor en su regazo, respirando el aroma del niño y del sirope de arce. «Lo sé, hijo, todos lo estamos». Pero él no se refería a la comida, y en algún lugar de su corazón sospechaba que Logan tampoco. Tenían hambre de algo que ninguno de ellos sabía ya cómo nombrar, hambre de la calidez que provenía de algo más que el fuego de la chimenea. Hambrientos de ese tipo de amor que convierte una casa en un hogar. Afuera, el viento se intensificó, trayendo consigo la promesa de nieve y cambio. Jasper abrazó a su hijo menor y observó a sus otros hijos continuar con sus peleas, sin saber que al día siguiente todo sería diferente. Al día siguiente, una niña pequeña de ojos serios y manos tranquilas les enseñaría a todos lo que significaba volver a ser una familia. La tormenta azotó con la furia de algo salvaje e indómito, como todo lo demás en estas montañas. Jasper lo había sentido en sus huesos toda la mañana, esa presión peculiar en el aire que indicaba que la naturaleza estaba reuniendo fuerzas para un golpe poderoso. Al mediodía, el viento aullaba entre los pinos como un animal herido, y al anochecer, la nieve caía tan espesa que un hombre no podía ver su mano delante de su cara. «Chicos, alejaos de esa ventana», gritó Jasper mientras Owen y Noah pegaban la nariz al cristal, viendo cómo el mundo blanco desaparecía ante sus ojos. «Esta va a ser mala». No se equivocaba. Las tormentas de noviembre en las montañas rocosas de Colorado eran famosas por su imprevisibilidad. Pero esta ventisca parecía diferente, más furiosa de alguna manera, como si la propia montaña hubiera decidido recordar a todos quién mandaba realmente. La cabaña crujía y gemía bajo el embate, pero las gruesas paredes de troncos se mantuvieron firmes, como lo habían hecho durante 40 años. Wyatt ayudó a su padre a asegurar las contraventanas, mientras Liam traía leña extra del porche cubierto. Incluso en una crisis, los niños sabían cuáles eran sus obligaciones, aunque las cumplían con la eficiencia hosca de los niños que habían aprendido que la supervivencia significaba dejar a un lado sus disputas cuando la naturaleza exigía respeto. El viento aulló durante toda la noche, sacudiendo el techo y haciendo que la nieve se colara por todas las grietas y hendiduras. Por la mañana, el mundo exterior se había transformado en algo irreconocible.
una vasta extensión blanca que enterraba los puntos de referencia familiares y borraba los límites entre la tierra y el cielo. Fue Logan quien lo oyó primero. «Pierre», susurró el niño de 6 años, tirando de la manga de Jasper mientras terminaban un desayuno de galletas y café sobrantes. «Hay alguien llorando fuera». Jasper escuchó, aguzando el oído por encima del constante gemido del viento. Al principio no oyó nada inusual, solo los últimos estertores de la tormenta y el ocasional crujido de una rama cargada de nieve. Entonces volvió a oírse, débil pero inconfundible, el sonido de la angustia humana transportado por el aire de la montaña. «Wyatt, Liam, venid conmigo», ordenó Jasper, mientras ya buscaba su abrigo grueso y sus botas. «Ah, y vigilad a Noah y Logan, no les dejéis salir». Pasara lo que pasara, los niños mayores siguieron a su padre hacia la blanca naturaleza salvaje, con el rostro escocido por la nieve impulsada por el viento, que parecía pequeñas agujas contra la piel expuesta. El sonido se hizo más fuerte a medida que bajaban por la pendiente hacia el sendero principal. Ahora no eran solo llantos, sino voces pidiendo ayuda. Encontraron los restos a 200 metros de la cabaña, medio enterrados en un montón de nieve que probablemente había salvado a los supervivientes de morir congelados durante la noche. La diligencia con destino a Denver yacía de lado como un juguete roto, con una rueda girando perezosamente al viento. El conductor yacía inmóvil en la nieve, con el rostro sereno en la muerte, ya cubierto por una fina capa de blanco. «Dios mío», susurró Jasper, observando la escena. «Chicos, ayudadme a buscar supervivientes». 3 pasajeros habían sobrevivido al accidente. Un hombre bien vestido de unos 50 años gemía suavemente, apretando un brazo ensangrentado contra su pecho. A su lado, una anciana entraba y salía del estado de conciencia, con una respiración superficial y dificultosa. Pero fue la tercera superviviente la que llamó la atención de Jasper y la mantuvo. Una niña pequeña, de no más de 9 años, estaba sentada en la nieve junto a la mujer herida, con sus pequeñas manos tratando de detener el sangrado de una herida en la frente de la mujer mayor, con un trozo rasgado de su propio vestido. El cabello oscuro de la niña colgaba en mechones húmedos alrededor de su rostro, y su vestido azul de algodón estaba embarrado y rasgado por el accidente. Pero sus ojos marrones estaban firmes y decididos mientras trabajaba. «Por favor», dijo cuando vio acercarse a Jasper, con voz clara a pesar del frío. «La señora Davidson está muy herida y el señor Patterson no deja de decir que le duele el brazo. He intentado ayudar, pero no sé lo suficiente sobre medicina». Jasper se arrodilló junto a la niña, impresionado por su compostura. La mayoría de los niños estarían gritando o llorando después de una experiencia tan traumática, pero ésta hablaba con la tranquila autoridad de alguien mucho mayor. «¿Cómo te llamas, niña?» «Rosie», respondió ella, sin apartar la mirada de la mujer herida. «Rosie Fletcher. ¿Estos son mis tutores?» O al menos se suponía que lo eran. Íbamos de camino a California para reunirnos con mis familiares. «Bueno, Rosie Fletcher, has hecho muy bien en cuidar de ellos», dijo Jasper con delicadeza. «Pero tenemos que llevar a todos a un refugio antes de que este frío cause más daños. ¿Puedes caminar?» Ella asintió, aunque él podía ver que temblaba a pesar de su valiente actitud. «Yo puedo caminar, pero la señora Davidson no. Ha estado diciendo cosas extrañas y su piel está demasiado caliente». A Jasper se le encogió el corazón. Reconoció los síntomas: una lesión en la cabeza combinada con shock y exposición al frío. La mujer podría no sobrevivir ni siquiera con los cuidados adecuados. Y allí, en medio de la naturaleza, los cuidados adecuados eran los que él podía proporcionar con el contenido del viejo botiquín de Sarah. «Wyatt, Liam, ayudadme a llevar al señor Patterson», ordenó. «Volveremos a por la mujer. Rosie, quédate cerca de mí». El camino de vuelta a la cabaña duró 20 minutos que parecieron horas. El señor Patterson entraba y salía del estado de conciencia, murmurando sobre un asunto importante en Denver y preguntando repetidamente por su maletín de cuero. La señora Davidson estaba en peor estado. Respiraba con dificultad y tenía fiebre a pesar del frío. Los chicos McKinnon observaban con los ojos muy abiertos mientras su padre llevaba a los desconocidos heridos a su casa.
Owen y Noah habían despejado la sala principal según las instrucciones, apartando los muebles para hacer espacio, mientras Logan se quedaba cerca del fuego con la fascinación de un niño, observando algo emocionante y aterrador a la vez. Pero fue Rosie quien tomó el mando. Sin que nadie se lo pidiera, ayudó a Jasper a acomodar a los pasajeros heridos en camas improvisadas cerca de la chimenea. Trajo agua limpia y tiras de tela para hacer vendajes. Cuando la señora Davidson gritó llamando a su difunto marido, Rosie tomó la mano de la anciana y le habló con tono tranquilizador sobre los días mejores que vendrían. Cuando el señor Patterson se quejó de sed, ella estaba allí con un vaso de agua y palabras amables de ánimo. «Chicos, esta es Rosie», dijo Jasper en un momento de calma. «Se quedará con nosotros hasta que pase la tormenta y podamos decidir qué hacer a continuación». Los chicos McKinnon observaron a su inesperada invitada con el recelo de los animales jóvenes que se encuentran con algo nuevo en su territorio. Wyatt cruzó los brazos y frunció el ceño. Liam la miró desde detrás de su libro favorito. Owen le susurró algo a Noah que los hizo reír nerviosamente a ambos. Logan simplemente la miró con la curiosidad abierta de un niño de 6 años que aún no había aprendido a ocultar sus pensamientos. Rosie les devolvió la mirada con calma, sin presionar para que la aceptaran ni rehuir su escrutinio. «Gracias por ayudarnos», les dijo a cada uno de los chicos por turno. «Sé que les estamos causando molestias». «No es ninguna molestia», respondió Jasper, aunque podía ver las preguntas que se formaban en los ojos de su hijo. ¿Cuánto tiempo se quedaría? ¿Qué pasaría con sus tutores? ¿Dónde dormiría? ¿Qué comería? Las mismas preguntas que llenaban su propia mente, junto con un pensamiento aún más inquietante. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que en su cabaña se había oído una voz que no fuera la de los hombres McKinnon? Al caer la tarde, el estado de la señora Davidson empeoró. La fiebre le subió y empezó a hablar con personas que no estaban allí. Su marido, fallecido hacía mucho tiempo, los hijos que nunca había tenido, recuerdos que parecían difuminarse en su delirio. Rosie permaneció a su lado, bañándole la frente con agua fría y murmurándole palabras de consuelo. El señor Patterson se encontraba algo mejor, aunque tenía el brazo claramente roto y seguía pálido. Dormitaba y se despertaba, preguntando de vez en cuando por sus asuntos comerciales o pidiendo papel para escribir cartas importantes. «¿Se pondrán bien?», preguntó Liam en voz baja, de pie junto a Jasper, mientras observaban a Rosie atender a sus inesperados invitados. Jasper pensó en mentir, en ofrecerle el tipo de consuelo falso que los adultos a veces dan a los niños para ahorrarles verdades duras. Pero algo en la seria niña que trabajaba con tanta competencia a su lado le sugería que la honestidad podría ser más útil que la amabilidad. «No lo sé, hijo», admitió. «La señora Davidson está muy enferma y estamos muy lejos de cualquier médico de verdad. Haremos todo lo posible, pero a veces eso no es suficiente». Liam asintió solemnemente, aceptando la dura verdad con la resignación de un niño que ya había aprendido que la vida no siempre ofrece finales felices. Al caer la noche, y mientras la tormenta continuaba azotando la montaña, la cabaña de los McKinnon acogía a más gente que desde el funeral de Sarah Hayes 3 años. Rosie ayudó a servir una cena sencilla de frijoles calientes y pan del día anterior, moviéndose silenciosamente entre los adultos heridos y los niños curiosos con una eficiencia que parecía imposible para alguien tan joven. Cuando Logan derramó la leche y empezó a llorar, ella lo limpió sin regañarlo. Cuando Owen la puso a prueba con un comentario deliberadamente grosero sobre los extraños que comían su comida, ella simplemente sonrió y le ofreció la porción más grande. Cuando Wyatt la miró con la sospecha hostil de un niño que protege su territorio, ella asintió respetuosamente y le dio espacio. Jasper se encontró observándola con creciente asombro. ¿Dónde había aprendido esta niña tal compostura? ¿Cómo alguien tan joven había desarrollado el instinto de cuidar a los demás antes que a sí misma? ¿Y por qué su presencia en su caótico hogar hacía que todo pareciera de alguna manera más manejable, como si su tranquila seguridad fuera contagiosa? Mientras la familia se acomodaba para pasar la noche,
con los adultos durmiendo cerca del fuego y los niños en sus camas habituales, Jasper se dio cuenta de que, por primera vez en 3 años, la cabaña se sentía llena en lugar de vacía. La sensación era a la vez reconfortante y aterradora, un recordatorio de lo que habían perdido, pero también un atisbo de lo que aún podían encontrar. El amanecer trajo una calma engañosa a la montaña, aunque la nieve seguía cayendo en cortinas constantes y silenciosas que no prometían un rápido fin a su aislamiento. Jasper se despertó y encontró a la señora Davidson ardiendo en fiebre, con la respiración superficial y dificultosa. El señor Patterson parecía algo mejor, aunque se quejaba amargamente del dolor en su brazo roto y no dejaba de preguntar por Lordham, que no tenían. Fue el olor del desayuno real lo que hizo que Jasper se diera cuenta de que algo había cambiado. Un desayuno real, no el caos habitual de gachas quemadas o huevos medio crudos que caracterizaba la mayoría de las mañanas de los McKinnon. El aroma del bacon bien cocinado y de lo que podrían ser tortitas comestibles flotaba desde la cocina, junto con el sonido de alguien moviéndose con tranquilidad entre las ollas y sartenes. Rosie estaba de pie junto a la cocina, con su cabello oscuro trenzado cuidadosamente a la espalda y su vestido roto cubierto por uno de los viejos delantales de Sarah, que le llegaba casi hasta los tobillos. Trabajaba con la eficiencia metódica de alguien que había aprendido a cocinar por necesidad más que por placer. Daba la vuelta a tortitas doradas y removía una olla con lo que olía a auténtica avena, en lugar de la masa grumosa que los chicos solían soportar. «Buenos días», dijo sin volverse, como si sintiera su presencia. «La fiebre de la señora Davidson ha empeorado, pero ha bebido un poco de agua hace una hora. El señor Patterson se ha despertado pidiendo café, así que le preparé un poco». Jasper se quedó mirando a la niña, que no podía tener más de 9 años, pero hablaba con la tranquila autoridad de una enfermera experimentada. «¿Dónde has aprendido a cocinar así?» «Me enseñó mi madre antes de morir», respondió Rosie con sencillez, mientras colocaba unas tortitas perfectas en un plato. «Después de eso solo quedamos mi papá y yo durante 2 años, hasta que él también enfermó. Tuve que aprender rápido o nos habríamos muerto de hambre». La forma natural en que hablaba de la pérdida y la responsabilidad hizo que a Jasper se le encogiera el pecho. Aquí había una niña que ya había enfrentado más dificultades que muchos adultos. Sin embargo, trabajaba sin quejarse ni compadecerse, centrada únicamente en la tarea que tenía entre manos. Los niños salieron de sus camas uno por uno, atraídos por el olor sin precedentes de la comida. Se reunieron alrededor de la mesa con el cansancio sospechoso de los animales que se acercan a una fuente de agua desconocida, sin saber si era seguro confiar en esa generosidad. «Está usando cosas de Mars», murmuró Wyatt, señalando con la cabeza el delantal y la sartén de hierro fundido que habían sido el orgullo de Sarah. Su voz transmitía una acusación que hizo que el ambiente en la cabaña se tensara de repente. Rosie se apartó de la cocina y miró a Wyatt a los ojos sin pestañear. «Lo siento», dijo en voz baja. «Debería haber pedido permiso. Pensé que con la gente enferma y todo eso, alguien debería preparar una comida decente». Wyatt, la voz de Jasper transmitía una advertencia, aunque entendía la reacción de su hijo mayor. Eran las cosas de Sarah, reliquias sagradas de la mujer que había convertido su casa en un hogar. Verlas utilizadas por una desconocida era como otra pequeña traición, otro paso más lejos de la madre a la que aún lloraban. Pero Rosie ya se había desatado el delantal y lo había doblado con cuidado antes de dejarlo a un lado. «Puedo cocinar sin él», dijo simplemente. No era mi intención faltar al respeto. Owen, siempre el primero en poner a prueba los límites, habló con deliberada rudeza. «¿Por qué no comes con los otros desconocidos en lugar de molestarnos? No necesitamos a una chica que se crea que puede apoderarse de nuestra cocina». Rosie absorbió el insulto sin mostrar reacción alguna, aunque Jasper captó un breve destello de dolor en sus ojos antes de que ella volviera a la cocina. «Tienes razón», dijo con serenidad. «Esta es tu casa y te agradezco que me dejes quedarme hasta que pase la tormenta». La tranquila dignidad de su respuesta
hizo que la maldad de Owen pareciera mezquina e infantil. Liam miró a su hermano con desaprobación, mientras que Noah se movía incómodo en su silla. Incluso Logan, demasiado joven para comprender toda la dinámica, parecía percibir la injusticia de las palabras de Owen. Fue entonces cuando Rosie hizo algo que dejaría perplejos a los chicos McKinnon durante los días siguientes. En lugar de vengarse o enfadarse, simplemente le sirvió a Owen la ración más grande de tortitas y el bacon más crujiente, colocándole el plato delante con el mismo cuidado y delicadeza que había mostrado con los desconocidos heridos. «Come», dijo en voz baja. «Los chicos en edad de crecimiento necesitan fuerzas». Owen se quedó mirando su plato, con la confusión sustituyendo a la hostilidad. Según su experiencia, la grosería traía consigo castigo o enfado, no amabilidad. Cogió el tenedor con incertidumbre, como si la comida pudiera estar envenenada por su propia maldad. Después del desayuno, mientras los chicos realizaban sus tareas matutinas habituales con una eficiencia inusual, quizá motivados por la novedad de haber comido comida de verdad, Rosie atendió a la señora Davidson y al señor Patterson con la paciencia de alguien mucho mayor. Le bañó la frente ardiente de fiebre a la anciana y la ayudó a beber pequeños sorbos de agua. Le hizo un cabestrillo mejor al señor Patterson. Arman escuchó sus quejas incoherentes con educada atención. Fue mientras limpiaba los platos del desayuno cuando descubrió el libro de recetas de Sarah. La colección encuadernada en cuero estaba escondida en el fondo de un armario de la cocina, oculta detrás de latas de conservas y provisiones olvidadas. Rosie la encontró por casualidad mientras buscaba paños de cocina limpios, pero cuando abrió la tapa y vio la cuidada caligrafía del interior, comprendió inmediatamente lo que tenía entre manos. Sarah McKinnon leyó en voz alta la dedicatoria de la primera página. Sus conocimientos culinarios y recetas familiares. Jasper levantó la vista de donde estaba revisando a los pasajeros heridos. Ver aquella familiar cubierta de cuero marrón en manos desconocidas le impactó como un golpe físico. No había visto el libro desde la muerte de Sarah y había olvidado su existencia hasta ese momento. «Lo siento», dijo Rosie rápidamente al ver su expresión. «Solo estaba buscando toallas. Lo volveré a guardar». «No», dijo Jasper, sorprendiéndose a sí mismo. Sarah habría querido que se usara. Siempre decía que las recetas estaban para cocinar, no para acumular polvo. La verdad era que volver a ver el libro le traía recuerdos que había estado evitando. Sarah se inclinaba sobre la mesa de la cocina, anotando cuidadosamente las instrucciones de su madre para hacer pan o probando nuevas recetas que había aprendido de sus vecinos. Soñaba con transmitir esas recetas a sus nueras algún día, con enseñar a sus nietas los secretos de la buena cocina y el buen ama de casa. Rosie manejaba el libro con reverente cuidado, pasando las páginas lentamente mientras estudiaba la pulcra caligrafía y las notas al margen. Observó que escribía sobre algo más que cocina. «Mira aquí, el favorito de Noah cuando se encuentra mal, Junt. O a la receta de la sopa de pollo. Y aquí, a Wyatt le gusta el pan de maíz con melaza extra». Cada entrada revelaba la atención que Sarah prestaba a las preferencias individuales de su familia, su deseo de cuidar y mimar a cada persona a su manera especial. Jasper había olvidado lo bien que ella conocía los gustos y aversiones particulares de cada uno de los chicos, cómo había adaptado incluso las comidas más sencillas para demostrar su amor. ¿Podría hacerlo? ¿Estaría bien si utilizara algunas de estas recetas?, preguntó Rosie con vacilación. «Solo mientras esté aquí, prometo que tendré cuidado con el libro». Jasper se encontró asintiendo con la cabeza antes de tomar la decisión conscientemente. «A Sarah le gustaría», dijo, y se dio cuenta de que era cierto. Su esposa había sido generosa con sus conocimientos, siempre dispuesta a compartir consejos de cocina con los vecinos o a enseñar a las jóvenes las habilidades domésticas que sus propias madres no les habían transmitido. Durante el resto de la mañana, Rosie estudió el libro de recetas como una erudita, examinando un texto precioso. Hizo preguntas reflexivas sobre los ingredientes y las técnicas, mostrando un respeto genuino por la sabiduría que contenía.
Cuando llegó la hora del almuerzo, preparó una comida sencilla pero nutritiva que, de alguna manera, sabía exactamente como algo que Sarah podría haber hecho, no porque copiara una receta específica, sino porque había absorbido el espíritu de cuidado y atención que impregnaba cada página. Los chicos comieron en un silencio inusual, tal vez intuyendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin entender muy bien qué. Incluso la hostilidad de Wyatt parecía atenuada, sustituida por una confusa conciencia de que esta extraña chica estaba trayendo de vuelta, de alguna manera, ecos de algo que creían perdido para siempre. Mientras la nieve seguía cayendo fuera de sus ventanas, la cabaña de los McKinnon se sentía diferente a como lo había estado en 3 largos años, más cálida de alguna manera, más como un hogar y menos como un lugar donde 6 personas simplemente sobrevivían juntas hasta que terminaba otro día. La tormenta se prolongó durante 3 días más, como si la montaña hubiera decidido poner a prueba la determinación de todos. La nieve se acumuló contra las ventanas de la cabaña hasta que el mundo exterior se convirtió en una pared blanca, atrapándolos a todos en el cálido capullo de la luz del fuego y la intimidad forzada. La segunda noche, en el segunda noche, la señora Davidson falleció tranquilamente mientras dormía. Su respiración entrecortada finalmente se detuvo mientras Rosie le sostenía la mano y le susurraba palabras de consuelo. La enterraron a la mañana siguiente en una tumba. Jasper y Wyatt cavaron en el suelo helado detrás de la cabaña y marcaron el lugar con una sencilla cruz de madera que tendría que servir hasta que la primavera trajera la posibilidad de una lápida adecuada. El señor Patterson lloró abiertamente durante el sencillo funeral, llamando a la señora Davidson su amiga más querida y lamentando que su viaje hubiera terminado tan lejos de casa. Rosie permaneció en silencio durante la breve ceremonia, con su pequeña mano apoyada en el hombro de Logan, mientras el Benjamín de los McKinnon hacía preguntas inocentes sobre dónde había ido la señora Davidson. Ella le respondió con la misma gentil honestidad con la que abordaba todo lo demás. Hablando del descanso y la paz de una manera que reconfortaba sin asustar. «Ya no sufre más», le dijo Rosie mientras regresaban a la cabaña. A veces eso es lo más bondadoso que le puede pasar a alguien que ha sufrido lo suficiente. Jasper se sorprendió a sí mismo, observándola con creciente asombro. ¿Dónde había aprendido esta niña tanta sabiduría sobre la pérdida y la aceptación? ¿Cómo alguien tan joven había desarrollado la capacidad de consolar a los demás mientras llevaba su propio dolor en silencio? Esa noche, mientras el señor Patterson dormitaba inquietamente junto al fuego y los niños jugaban tranquilamente a las damas, Rosie se acercó a Jasper con expresión vacilante. «¿Puedo preguntarte algo?» Él asintió con la cabeza y dejó a un lado el arnés que estaba reparando a la luz de la lámpara. «La señora Davidson y el señor Patterson no eran realmente mis tutores», dijo en voz baja, mirando al hombre dormido. «Quiero decir, se suponía que lo eran, pero solo nos habíamos conocido en la estación de Denver. Mis verdaderos tutores murieron en un incendio hace 3 semanas y me enviaron con mi tía abuela a California. Pero no creo», hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «que el señor Patterson pueda cuidar de nadie en este momento. Está herido y asustado, y no deja de hablar de volver a su negocio en Denver». Jasper sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás diciendo, niña?» «Estoy diciendo que no creo que tenga ningún sitio a donde ir cuando pase esta tormenta», respondió Rosie con la valentía que parecía caracterizarla, que parecía caracterizar todo en ella. «Y quería que lo supieras para que pudieras decidir qué hacer conmigo». La sencilla honestidad de sus palabras impactó a Jasper, más que cualquier lágrima o súplica. Ahí estaba una niña de 9 años discutiendo con calma su propio futuro incierto, como si fuera solo otro problema más que resolver, como averiguar cómo estirar las provisiones de comida o mantener el fuego encendido durante la noche. Antes de que él pudiera responder, Owen apareció al lado de Rose con una hoja de papel cubierta de cuidados dibujos. «Mira lo que he hecho», anunció, con la hostilidad anterior sustituida por el orgullo entusiasta de un niño que muestra su mejor trabajo. Los dibujos eran realmente muy buenos.
Bocetos detallados de caballos y montañas, árboles y pájaros, todos realizados con la cuidadosa atención de alguien que había pasado horas estudiando el mundo que le rodeaba. Rosie examinó cada imagen con auténtico interés, haciendo preguntas sobre los temas y elogiando los detalles artísticos. «Tienes mucho talento», le dijo a Owen, y el niño de 10 años prácticamente brilló bajo su aprobación. «Mi papá solía dibujar así. Decía que el arte era solo otra forma de prestar atención al mundo». Owen sonrió y salió corriendo para mostrar sus dibujos a sus hermanos, dejando a Jasper y Rosie solos de nuevo. Pero su conversación fue interrumpida por Noah, que apareció con lágrimas corriendo por su rostro y el labio inferior temblando por los sollozos que apenas podía contener. «¿Qué le ha pasado a mamá?», preguntó. La pregunta brotó de él como el agua a través de una presa rota. «Sigo intentando recordar cómo era, pero ya no puedo ver su rostro. ¿Y si la olvido por completo?». Jasper sintió que se le cerraba la garganta. Esta era la conversación que había estado temiendo durante 3 años, la que había evitado manteniéndose ocupado y encerrando sus emociones. ¿Cómo podía explicar la muerte y la pérdida a un niño de 8 años cuando él mismo aún no lograba entenderlo? Pero Rosie se arrodilló a la altura de Noah, con una expresión amable pero seria. «Olvidar cómo era alguien no significa que lo hayas olvidado», le dijo suavemente. «El amor vive en lugares diferentes a los recuerdos. Vive en la forma en que tu mamá te enseñó a ser amable, en la canción que ella cantaba y que aún recuerdas, en la forma en que cuidas a tu hermanito cuando tiene miedo». Noah se limpió la nariz con la manga. «Teniendo esto en cuenta, pero quiero volver a ver su rostro». «Entonces lo encontraremos», dijo Rosie con sencillez. Levantó la vista hacia Jasper. «¿Tienes alguna fotografía de ella? Algo que pueda ayudar a Noah a recordar». Jasper sintió un nudo en el pecho. Noah tenía fotografías, toda una colección en una caja debajo de su cama, junto con las cartas de Sarah y los pocos objetos preciosos que había guardado de su vida juntos, pero no las había mirado desde el funeral, incapaz de soportar el dolor de ver su rostro y saber que ella nunca volvería a sonreírle. Noah lo miró con ojos esperanzados. «¿Tienes fotos de mamá?». El silencio se prolongó entre ellos, lleno del peso del dolor y la posibilidad de la curación. Finalmente Jasper se levantó y se dirigió a su dormitorio. Regresó con una pequeña caja de madera que colocó con cuidado sobre la mesa. Dentro, envuelta en un paño suave, había una fotografía tomada el día de su boda, 15 años antes. Sarah estaba a su lado con su mejor vestido, el pelo cuidadosamente peinado y los ojos brillantes de felicidad. Parecía tan joven, tan llena de vida y promesas, que volver a ver su rostro fue como recibir un golpe físico, pero el grito ahogado de Noah al reconocerla hizo que el dolor mereciera la pena. «Es ella», susurró, tocando el cristal con delicadeza. «Así es exactamente como la recuerdo», sonriendo. Uno a uno, los otros chicos se reunieron alrededor de la fotografía, cada uno encontrando algo diferente en la imagen capturada de su madre. Wyatt vio la fuerza que había llevado a su familia a superar los momentos difíciles. Liam notó la inteligencia en sus ojos que la había convertido en una maestra tan paciente. Owen señaló las arrugas de expresión que se habían formado tras años de encontrar alegría en las cosas sencillas. Y Logan, que apenas tenía 3 años cuando ella murió, simplemente se quedó mirando con asombro el rostro de la mujer que le había cantado canciones de cuna. Todavía lo recordaba en sus sueños. «Era hermosa», dijo Rosie en voz baja, y no había envidia en su voz, solo un sincero aprecio por la mujer que había amado primero a estos niños. Esa noche, después de que los niños se hubieran acostado y el señor Patterson se hubiera sumido en su habitual sueño inquieto, Jasper se encontró sentado junto al fuego con su cuchillo de tallar y un trozo de madera de pino. Sus manos se movían casi sin pensar, tallando formas y detalles con la habilidad que una vez le había enorgullecido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rosie, sentándose a su lado con un remiendo en las manos. «Algo que deber y a haber hecho hace mucho tiempo», respondió él, sin estar del todo seguro de lo que estaba tomando forma bajo su cuchillo.
A los niños les encantaban los animalitos que tallaba para ellos cuando eran pequeños. Dejé de hacer cosas así después de que Sarah muriera. De alguna manera me parecía frívolo cuando solo intentábamos sobrevivir. Rosie asintió pensativa. Mi papá decía que hacer cosas bonitas nunca era frívolo. Decía que era una de las formas en que las personas mostraban su amor, dedicando tiempo a crear algo especial solo porque podía traer alegría. Trabajaron juntos en un silencio cómodo. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el suave susurro de la nieve contra las ventanas. Por primera vez en años, la cabaña se sentía pacífica en lugar de simplemente tranquila, llena de la presencia de personas que estaban aprendiendo a cuidarse unas a otras en lugar de simplemente soportarse juntas. Cuando Jasper levantó la vista de su tallado, encontró a Rosie mirándolo con una expresión que no podía descifrar. «¿Qué pasa, niña?» «Solo pensaba», dijo ella en voz baja, «que esto es lo que debería ser una familia. Personas que se cuidan unas a otras, comparten recuerdos y mejoran las cosas juntas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un peso y una posibilidad que le emocionaban y aterrorizaban a la vez. Porque ella tenía razón. Esto se sentía como una familia, y eso le asustaba más que cualquier tormenta de montaña. El equipo de rescate llevaba 3 días de retraso, retrasada por otra ola de tormentas que parecían decididas a mantener cerrado el paso de montaña hasta que el invierno decidiera aflojar su garra. Finalmente llegó la noticia al asentamiento de que la diligencia de Denver llevaba retraso y que se organizaría un equipo de búsqueda tan pronto como el tiempo lo permitiera. El señor Patterson se preocupaba constantemente por sus asuntos comerciales y los documentos importantes que había perdido en el accidente. Pero Jasper se encontró deseando que el rescate se retrasara aún más. Durante esos días extra de aislamiento, algo extraordinario comenzó a suceder en la cabaña de los McKinnon. Rosie había descubierto la Biblia de Sarah entre los libros de la estantería, con la cubierta de cuero desgastada por los años de uso. Las páginas estaban llenas de flores prensadas que Sarah había recogido durante sus paseos por la montaña, y en los márgenes había notas escritas con su cuidadosa letra que marcaban sus pasajes favoritos y recuerdos familiares. «Vuestra madre escribió sobre cada uno de vosotros aquí», les dijo Rosie a los niños una tarde, acomodándose en la vieja mecedora de Sarah con el pesado libro en equilibrio sobre su regazo. «Escuchad esto». Wyatt dio hoy sus primeros pasos, caminando directamente hacia la Biblia, como si supiera que era algo importante. Jasper dice, «Nuestro hijo será predicador, pero creo que será lo que se proponga, porque tiene la terquedad de los McKinnon y el buen sentido común de su madre». Wyatt se movió incómodo al oír la voz de su madre a través de las palabras de Ross, pero mantuvo la mirada fija en la Biblia, como si pudiera ver el recuerdo reflejado en sus páginas. «Aquí hay uno sobre Liam», continuó Rosie. «Hoy Liam ha leído su primer libro completo él solo. Solo tiene 4 años, pero tiene muchas ganas de aprender y de leer historias. Rezo para que podamos darle toda la educación que su brillante mente se merece, incluso aquí arriba, en nuestra casa de la montaña». Noche tras noche, Rosie leía en voz alta estas íntimas historias familiares, trayendo la voz de Sarah de vuelta a la cabaña de una manera que resultaba reconfortante en lugar de dolorosa. Leía sobre los primeros intentos de Owen por dibujar, capturando mariposas en el papel con lápices romos, sobre la delicadeza de Noah con los animales heridos, cómo una vez pasó 3 días cuidando a un pajarito hasta que se recuperó, sobre la risa contagiosa de Logan cuando era pequeño, cómo podía hacer sonreír a cualquiera, incluso en los días más oscuros. Los niños empezaron a recordar a su madre, no solo como el ángel que habían perdido, sino como la mujer real que los había amado cada día de innumerables pequeñas maneras. Empezaron a compartir sus propios recuerdos, historias que Jasper no había oído en 3 años. Mamá solía cantar mientras cocinaba. Noah recordaba diferentes canciones para diferentes comidas. Ella decía que la música hacía que todo supiera mejor. Guardaba mis dibujos en una caja especial. Owen añadió, incluso los malos, decía que cada dibujo era importante
porque mostraba cómo estaba aprendiendo a ver el mundo. Me dejaba ayudarla a leer las recetas, dijo Liam en voz baja. Me enseñó palabras difíciles usándolas en la cocina. Aprendí canela y melaza antes que gato y perro. Estas conversaciones solían tener lugar por las tardes, cuando la familia se reunía alrededor del fuego, y la tranquila presencia de Rose parecía hacer que los niños se sintieran seguros para abrir sus corazones. Jasper se encontró participando también, compartiendo recuerdos que había mantenido ocultos desde la muerte de Sarah. Vuestra madre tenía una voz preciosa para cantar, les dijo a sus hijos. Podía hacer que los himnos sonaran como lavis y las canciones de trabajo como oraciones. Solía cantar mientras lavaba la ropa, y yo dejaba lo que estuviera haciendo solo para escucharla. Pero fue Wyatt quien más sorprendió a todos cuando finalmente se derrumbó y expresó su miedo más profundo. Tengo miedo de convertirme en alguien que no le gustaría, confesó una noche, con su voz de 14 años quebrada por la emoción. He estado tan enfadado durante tanto tiempo. Digo cosas desagradables, busco pelea y actúo como si no me importara nadie. ¿Y si ella puede verme ahora y le estoy decepcionando? La pregunta flotaba en el aire como el humo del fuego, cargada con todo el peso de la culpa y el dolor de un joven. Rosie dejó a un lado la Biblia y miró a Wyatt con la seria atención que merecían sus palabras. Tu madre te quería cuando eras dulce y cuando eras difícil, le dijo en voz baja. El amor no desaparece solo porque alguien muera. Y estar enfadado no te convierte en mala persona. Solo te hace humano. Tu madre entendería que perderla duele demasiado como para expresarlo con palabras a veces. Wyatt se secó los ojos con el dorso de la mano, avergonzado por sus lágrimas, pero de alguna manera aliviado por haber expresado finalmente sus miedos en voz alta. Solo quiero ser el tipo de hombre del que ella se sentiría orgullosa. Pero no sé cómo dejar de estar enfadado todo el tiempo. Quizás, sugirió Rosie con delicadeza, podrías empezar por enfadarte por las cosas correctas. Enfádate por las enfermedades que se llevan a las madres demasiado pronto. Enfádate por los accidentes que dejan huérfanos a los niños. Enfádate por la injusticia y la crueldad. Pero no te enfades con tus hermanos por echarla de menos, ni con tu padre por estar de duelo, ni contigo mismo por ser humano. Jasper miró fijamente a esta niña de 9 años que hablaba con la sabiduría de alguien que había luchado contra su propio dolor y de alguna manera había encontrado la paz al otro lado. ¿Cómo había aprendido a transformar el dolor en compasión en lugar de amargura? Los cambios en su hogar no eran solo emocionales. Rosie había establecido silenciosamente rutinas que ponían orden en su caos diario. Las comidas aparecían a horas regulares, preparadas con cuidado y servidas en platos limpios. La ropa se lavaba y se remendaba en lugar de aguantar hasta que se desgastara. La cabaña volvió a parecer un hogar, con flores frescas en jarrones cuando el tiempo lo permitía, cortinas que colgaban rectas y suelos que no crujían con la suciedad arrastrada. Pero ella logró todo esto sin parecer que se imponía o dejaba de lado a nadie. En cambio, invitó a los chicos a ayudar, enseñándoles habilidades que su madre les habría transmitido si hubiera vivido. Liam aprendió a leer recetas en voz alta mientras ella cocinaba. Owen ayudaba con los remiendos, y su ojo artístico era útil para combinar los colores de los hilos y crear parches perfectos. Noah se convirtió en su ayudante en el cuidado del señor Patterson, aprendiendo habilidades básicas de enfermería a través de la práctica suave. Incluso Logan contribuyó poniendo la mesa y organizando sus pocas pertenencias con un nuevo orgullo. «Se te da bien esto», le dijo Jasper una mañana mientras la observaba guiar a Noah en el cambio de vendajes del señor Patterson. «Cuidar de la gente. Quiero decir, se te da de forma natural». Rosie hizo una pausa en su trabajo y reflexionó sobre sus palabras. «Creo que quizás sea porque sé lo que se siente al necesitar que te cuiden», dijo finalmente. «Cuando has estado asustado y solo, ¿recuerdas lo que se siente cuando alguien te ofrece amabilidad? Esa tarde, mientras los chicos trabajaban en sus diversos proyectos y el señor Patterson dormitaba junto al fuego, Jasper se encontró en su taller por primera vez en meses. El pequeño edificio detrás de la cabaña se había convertido en un almacén para herramientas que ya no usaba,
y proyectos que había abandonado cuando la supervivencia se volvió más importante que la creación. Pero hoy, con las palabras de Ross sobre la amabilidad resonando en su mente, comenzó a trabajar en algo nuevo. Esta vez no se trataba solo de tallar, sino de carpintería de verdad, midiendo, cortando y uniendo piezas con la habilidad que le había enseñado su padre y que él mismo había perfeccionado. Cuando Rosie lo encontró allí una hora más tarde, con serrín en la barba y muy concentrado. Al verlo, sonrió al contemplar a un hombre que redescubría su propósito. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, tal y como había hecho con el tallado. «Una cama en condiciones», respondió él, sin levantar la vista de su trabajo. «Has estado durmiendo en ese catre improvisado desde que llegaste aquí. Pensé que ya era hora de que alguien en esta familia recordara cómo cuidar adecuadamente a sus invitados». La palabra se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Familia, como si en algún lugar de su corazón ya hubiera empezado a pensar en ella como algo más que una visitante temporal a la espera de ser rescatada. La decisión había ido madurando en la mente de Jasper, como una semilla que echa raíces en tierra fértil, y cuando vio aparecer en el horizonte al equipo de rescate, supo lo que tenía que hacer. La pregunta era si tenía derecho a pedírselo a una niña que ya había perdido tanto. «Rosie», le dijo en voz baja aquella tarde, mientras ella le ayudaba a terminar la pequeña cama que había estado construyendo en su taller. «¿Puedo hablar contigo sobre algo importante?». Ella levantó la vista de donde estaba alisando la madera con papel de lija fino, con sus ojos marrones serios y atentos. «Por supuesto, los rescatistas estarán aquí mañana, muy probablemente. Querrán llevarte de vuelta a Denver para decidir qué hacer contigo a continuación». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero he estado pensando, ¿y si no tuvieras que irte? ¿Qué quieres decir?». Jasper dejó la cepilladora y se sentó frente a ella. «Quiero decir, ¿y si te quedaras aquí con nosotros para siempre? ¿Podría adoptarte legalmente, hacerte una McKinnon de verdad?». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos a la luz de la lámpara, con más peso que cualquier mueble que él hubiera construido jamás. Rosie lo miró fijamente durante un largo momento, con una expresión indescifrable. «¿Quieres que me quede?», preguntó finalmente, con voz muy baja. «Niña, estas últimas semanas has devuelto a esta casa algo que creía perdido para siempre. Has ayudado a mis hijos a recordar cómo ser una familia en lugar de solo un grupo de personas que viven bajo el mismo techo. Me has demostrado que quizá no tengo que cargar con todo este dolor yo solo». Se pasó la mano por el pelo, luchando por encontrar las palabras para expresar unos sentimientos que había mantenido ocultos durante demasiado tiempo. «Pero más que eso, tú perteneces aquí. Encajas con nosotros de una manera que se siente correcta, natural y buena». Los ojos de Ross se llenaron de lágrimas, aunque intentó apartarlas parpadeando. «Pero ¿y si soy un problema? ¿Y si los niños se cansan de compartir a su papá con alguien que no es realmente su hermana? ¿Y si decides que has cometido un error?». El miedo en su voz le rompió el corazón a Jasper. Ahí estaba una niña que había aprendido a no confiar en las cosas buenas, que esperaba el abandono incluso cuando se le ofrecía amor. «Rosie Fletcher», dijo con firmeza, «no hay nadie en esta cabaña que piense que no eres una bendición. Y en cuanto a ser realmente familia, la sangre no hace a una familia. El amor lo hace, la elección lo hace. Decidir permanecer juntos tanto en los momentos difíciles como en los buenos. Pero hay complicaciones», dijo Rosie, con su naturaleza práctica imponiéndose, incluso a través de sus emociones. «Cosas legales. Ya no tengo los papeles en regla y tú no eres pariente mío. ¿Y si la ley dice que no puedes quedarte conmigo?». Jasper había estado luchando con las mismas preocupaciones. «Ya lo resolveremos. Tiene que haber una manera de hacerlo legal y adecuado. Y si no la hay, bueno, entonces también lo resolveremos. La cuestión es que te estoy preguntando si quieres quedarte, si quieres ser mi hija y su hermana de verdad». Antes de que Rosie pudiera responder, la puerta del taller se abrió de golpe y Wyatt entró tambaleándose, seguido de sus 4 hermanos. Era obvio que habían estado espiando, probablemente pegados a la pared exterior, escuchando cada palabra.
Cuéntale lo de la habitación, exigió Logan, saltando de emoción. ¿Qué habitación?, preguntó Jasper, aunque tenía la desagradable sensación de saber exactamente a qué se refería su hijo menor. La que hemos arreglado para ella, dijo Owen con orgullo. Hemos estado trabajando en ella cada vez que ella estaba ocupada con otras cosas. Enséñale, P. Antes de que Jasper pudiera objetar, los chicos habían agarrado a Rosie de las manos y la empujaban hacia la cabaña. La llevaron a la pequeña habitación detrás de la cocina que se había utilizado como trastero desde la muerte de Sarah, abriendo la puerta con el orgullo teatral de los niños, revelando un magnífico secreto. La transformación era notable. Alguien, probablemente todos ellos trabajando juntos, había limpiado años de desorden acumulado y había convertido el espacio en un dormitorio en condiciones. Las paredes habían sido fregadas y decoradas con dibujos de Owen, de paisajes montañosos y flores silvestres. Liam había contribuido instalando estanterías improvisadas para libros y objetos personales. Noah había encontrado tela en alguna parte y había cosido unas cortinas sencillas pero alegres para la pequeña ventana. Wyatt había reparado y reforzado el viejo armazón de madera de la cama, mientras que Logan había aportado su posesión más preciada, un pequeño caballo tallado que Jasper había hecho años atrás como decoración para la mesita de noche. No es nada lujoso, dijo Wyatt, sintiéndose de repente cohibido por sus esfuerzos. Pero pensamos que si querías quedarte, debías tener tu propio espacio, un lugar que fuera solo tuyo. Rosie se quedó en la puerta, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mientras observaba cada detalle de la habitación que habían preparado para ella. El amor y el esfuerzo que habían puesto en cada pequeña mejora eran abrumadores. Estos chicos, que habían sido tan recelosos con ella solo unas semanas antes, habían pasado innumerables horas creando un espacio en el que ella pudiera sentirse como en casa. «Habéis hecho todo esto por mí», susurró. «Eres nuestra hermana», dijo Noah con sencillez, como si eso lo explicara todo. «Las hermanas necesitan su propia habitación, pero yo no lo soy realmente». «Sí, lo eres», la interrumpió Liam en voz baja. «Quizás no por sangre, pero eres más familia para nosotros que algunas personas que comparten nuestro apellido. Te preocupas por nosotros, nos cuidas, nos ayudas a recordar las cosas buenas de mamá en lugar de solo sentir tristeza. Eso te convierte en parte de la familia». Jasper observó a sus hijos rodear a Rosie con su aceptación y amor y sintió que algo cambiaba en su pecho, que había estado congelado durante 3 años. Estos chicos, que habían estado tan perdidos en su dolor, habían encontrado el camino de vuelta a la generosidad y la esperanza al cuidar de otra persona. «Hay algo más», dijo Wyatt, sacando un pequeño paquete de tela de detrás de su espalda. «Te hemos hecho esto». Desplegó la tela para revelar un cuadrado de colcha cosido de forma tosca, pero claramente hecho con mucho cuidado. Cada sección había sido trabajada por manos diferentes. Las cuidadosas puntadas de Wyatt formaban una sencilla casa. El pulcro trabajo de Liam creaba un borde de libros. El ojo artístico de Owen se manifestaba en las coloridas flores de tela. Los pacientes esfuerzos de Noah se veían en la cuidadosa unión de las piezas. Y la contribución torcida pero entusiasta de Logan, con tela amarilla brillante destinada a representar la luz del sol. «Se supone que es nuestra familia», explicó Owen. «La casa para todos los que vivimos juntos. Los libros porque Liam nos enseña cosas. Las flores porque a mamá siempre le encantaron. Y el sol porque, bueno, porque tú lo iluminas todo». Rosie tomó el cuadrado de la colcha con manos temblorosas, y las lágrimas cayeron libremente sobre la tela. «Es lo más bonito que nadie ha hecho nunca por mí», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Entonces, ¿te quedarás?», preguntó Logan, la pregunta que todos querían responder. «¿Serás nuestra hermana de verdad?». Rosie miró a su alrededor, a los rostros que la rodeaban. 5 niños y un hombre que, de alguna manera, se habían convertido en la familia que nunca se había atrevido a esperar. Pensó en todos los hogares en los que había vivido, en todas las personas que la habían cuidado por deber u obligación, en todas las veces que había sido la solución temporal al problema de otra persona. Pero esto era diferente.
Esto era como pertenecer a algo. Sí, dijo en voz baja, y luego más alto, con creciente convicción. Sí, quiero quedarme, quiero formar parte de vuestra familia. Los vítores de los chicos probablemente se oyeran hasta en la montaña. La rodearon con abrazos y charlas emocionadas sobre todas las cosas que harían juntos, todas las formas en que la vida sería mejor ahora que ella se quedaba para siempre. Jasper se quedó atrás y observó a sus hijos, ahora 6, y sintió la presencia de Sarah como una mano cálida en su hombro. A ella le habría encantado este momento. Le habría encantado Rosie. Habría estado orgullosa de la forma en que sus hijos habían abierto sus corazones a alguien que necesitaba una familia tanto como ellos. El mañana traería complicaciones y retos legales y conversaciones difíciles con las autoridades que quizá no lo entendieran. Pero esa noche se sentían completos como no lo habían estado desde que Sarah murió. Esa noche volvían a ser una verdadera familia. El equipo de rescate llegó al amanecer, con sus caballos echando vapor en el frío aire de la montaña y sus rostros serios por la gravedad de su misión. 3 hombres liderados por el sheriff Morrison, de la capital del condado, junto con una carreta para transportar a los supervivientes y una camilla improvisada para los heridos. Esperaban encontrar a personas desesperadas y agradecidas por el rescate, no una cálida cabaña llena del agradable bullicio de un hogar en funcionamiento. Jasper McKinnon, el sheriff, era un hombre curtido de unos 50 años con la presencia tranquila que le daban los años de experiencia en emergencias en la montaña. Venimos por la diligencia de Denver. Nos han dicho que desapareció en la tormenta. Los encontramos hace 5 días, respondió Jasper, saliendo al aire frío de la mañana. Perdimos al conductor y a una pasajera, una anciana llamada Davidson. Hay una superviviente y una niña, una niña pequeña. El sheriff Morrison sacó una pequeña libreta y su expresión se volvió más concentrada. ¿Cómo se llama? Rosie Fletcher. Dice que viajaba a California para visitar a unos familiares con unos tutores que murieron en un incendio en su casa. El rostro del sheriff se quedó muy serio. Intercambió miradas con sus ayudantes antes de volver a hablar. Señor McKinnon, me temo que tenemos malas noticias. Efectivamente, hubo un incendio en Denver hace 3 semanas. La familia Fletcher, incluida una pareja que acogió a su sobrina nieta huérfana, pereció en su totalidad. Todos y cada uno de ellos. Jasper sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero Rosie dijo, la niña a la que usted llama Rosie Fletcher no existe legalmente hablando. El sheriff Morrison continuó. Por lo que hemos podido averiguar, viajaba con documentos falsos que le había conseguido alguien que intentaba llevarla con sus parientes de California. Pero esos parientes murieron en el mismo incendio que mató a sus tutores de Denver. No tiene identidad legal, ni familia viva, ni derecho legal a estar en ningún sitio. Las palabras golpearon a Jasper como un golpe físico. Detrás de él podía oír los sonidos de la preparación del desayuno. La suave voz de Rose dirigiendo a los chicos en sus tareas matutinas. El cómodo ritmo de la vida familiar que parecía tan seguro solo unos momentos antes. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque temía la respuesta. Significa que ahora está bajo la tutela del Estado. Tendremos que llevarla de vuelta a Denver, internarla en un orfanato o entregarla a una familia de acogida. No podemos dejar que una niña sin estatus legal viva en el bosque con un hombre que no es pariente suyo. Pero ella pertenece aquí, dijo Jasper, con más fuerza de la que pretendía. Ahora forma parte de nuestra familia. La expresión del sheriff Morrison se suavizó ligeramente. Entiendo que se hayan encariñado con ella, y estoy seguro de que ha sido de gran ayuda durante estos momentos difíciles, pero la ley es la ley. Un hombre soltero no puede acoger a una niña que no es suya, especialmente si no tiene documentación legal. Existen procedimientos adecuados para la adopción y requieren... ¿Qué procedimientos?, interrumpió Jasper. Dígame qué tengo que hacer. Bueno, primero tendría que establecer su identidad legal, lo cual será casi imposible sin la documentación adecuada. Luego tendría que solicitar la tutela al tribunal. Demostrar que puede mantenerla. Demostrar que es lo mejor para ella. El sheriff negó con la cabeza. Incluso si todo eso funcionara, podría llevar meses o años,
Y eso suponiendo que el tribunal considerara siquiera la posibilidad de entregar a una niña pequeña a un hombre soltero en circunstancias tan remotas. La puerta de la cabaña se abrió detrás de ellos y Rosie salió al porche, con el rostro pálido pero sereno. Estaba claro que había estado escuchando cada palabra. «Sheriff», dijo educadamente, «soy Rosie. Creo que está aquí por mí». Morrison se tocó el sombrero. «Sí, señorita. Me temo que tenemos que llevarla de vuelta a Denver, encontrarle un lugar adecuado con gente que pueda cuidar de usted». «Pero yo estoy en un lugar adecuado», respondió Rosie con tranquila dignidad. «El señor McKinnon y sus hijos me han cuidado muy bien. Tengo comida, refugio, educación». Y su voz se quebró ligeramente. «Una familia que me quiere». «Entiendo que esto es difícil, pero Sheriff Morrison», interrumpió Jasper, con la mente a 1000 por hora. «¿Y si nos casáramos?». La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un disparo. Todos, el sheriff, sus ayudantes, incluso Rosie, miraron a Jasper conmocionados. «¿Casarse?», repitió el sheriff Morrison. «¿Con quién se casaría exactamente?». «Me refiero a que si encontrara una esposa, una mujer que pudiera servir como figura materna para Rose, ¿cambiaría eso la situación legal?». El sheriff lo consideró. «Podría ser. Una pareja casada tendría más posibilidades en el proceso de adopción, pero encontrar a una mujer dispuesta a hacerse cargo de 5 niños y una niña huérfana en medio de la nada es una tarea difícil, McKinnon, e incluso entonces aún necesitarías establecer de alguna manera la identidad legal de la niña». Desde el interior de la cabaña se oyeron susurros urgentes mientras los chicos procesaban lo que estaban oyendo. El señor Patterson apareció en la puerta, apoyado en una muleta improvisada, con el rostro serio por las implicaciones de la conversación. «Hay algo más que deben saber», dijo, con la voz cargada del peso de un hombre a punto de revelar un importante secreto sobre la identidad de Ross. Todas las miradas se volvieron hacia la pasajera herida, a quien se había ignorado en gran medida durante el rescate. «No fui del todo sincero antes», continuó el señor Patterson, haciendo un gesto de dolor al cambiar de postura. «Sabía más sobre la situación de esta niña de lo que dejé entrever. Llevaba documentos legales, documentos que se suponía que establecían su tutela con los familiares de California. Pero no eran los únicos documentos que llevaba en mi maletín». Miró directamente a Rosie con una expresión a la vez arrepentida y decidida. «Tu padre, tu verdadero padre, no solo te dejó con tus tutores cuando murió. Dejó instrucciones específicas sobre lo que debía hacerse si esos acuerdos fracasaban. Hay un testamento, niña. Documentos que te otorgan personalidad jurídica y establecen un fondo fiduciario para tu manutención». Ross abrió mucho los ojos. «No lo entiendo. Tu padre era más próspero de lo que tú sabías. Apartó dinero específicamente para asegurarse de que estuvieras protegida, pasara lo que pasara. E incluyó disposiciones para la tutela de emergencia, autoridad legal para que cualquiera que te acogiera durante una crisis pudiera solicitar la custodia permanente». El sheriff Morrison dio un paso adelante, claramente interesado. «¿Dónde están esos documentos ahora?». «Me temo que se perdieron en el accidente, pero existen o existían. Están archivados con un abogado de Denver llamado Hartwell. Si esos documentos sobrevivieron, y si esta familia realmente quiere quedarse con la niña, podrían tener fundamentos legales para hacerlo. La revelación lo cambió todo y nada a la vez. Podría haber documentación legal que resolviera sus problemas, pero probablemente estuviera enterrada bajo toneladas de nieve y escombros del accidente de la diligencia». «Podríamos buscar en el lugar del accidente», sugirió uno de los ayudantes. «Podríamos encontrar esa cartera si hubiera sobrevivido al clima». «¿Y si no la encontramos?», preguntó Jasper. «Entonces volvemos al problema original», respondió el sheriff Morrison. «Sin fundamento legal, sin un camino claro hacia la adopción». Rosie se había mantenido callada durante este intercambio, con sus pequeñas manos apretadas con fuerza frente a ella. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas que habían comenzado a deslizarse por sus mejillas. «No quiero volver a Denver», dijo simplemente. «No quiero vivir con extraños que solo cumplen con su deber.
Quiero quedarme aquí con gente que ha elegido quererme. Los chicos se habían acercado sigilosamente al porche durante la conversación y se habían colocado protectores alrededor de Rosie, como jóvenes soldados defendiendo su territorio. Wyatt dio un paso al frente, con la mandíbula apretada con la misma obstinada determinación que caracterizaba a todos los hombres McKinnon. «Es nuestra hermana», declaró. «Con papeles o sin ellos, con ley o sin ley, ella pertenece a nosotros. Si intentas llevártela, tendrás que pasar por encima de todos nosotros». El sheriff Morrison estudió la escena que tenía ante sí. Un hombre dispuesto a luchar contra el sistema legal por una niña que no era de su sangre. 5 chicos dispuestos a defender a la hermana que habían elegido y una joven que había encontrado la familia que había estado buscando toda su vida. «Señor McKinnon», dijo finalmente, «le daré 24 horas para buscar esos documentos. Si los encontramos y contienen lo que afirma el señor Patterson, quizá podamos llegar a un acuerdo. Pero si no es así», sacudió la cabeza, Tendré que llevármela conmigo. Es mi deber para con el Estado». Mientras el equipo de rescate se preparaba para esperar el resultado de la búsqueda, Jasper sintió el peso de las próximas 24 horas presionándolo como una avalancha. Todo lo que habían construido juntos, toda la sanación, la esperanza y el amor que habían crecido en su cabaña durante las últimas semanas, dependía de encontrar una cartera de cuero que tal vez ya ni siquiera existiera. Pero al mirar a sus 6 hijos, unidos frente a la incertidumbre del mundo, supo que afrontarían lo que viniera como una familia, porque eso es lo que se habían convertido, con o sin papeles, legales o no. Se habían elegido unos a otros, y ningún sheriff, ley o burócrata lejano podría cambiar esa verdad fundamental. La búsqueda comenzaría al amanecer, y con ella la lucha por el futuro de su familia. El amanecer fue frío y despejado sobre la montaña. El tipo de mañana cristalina que hacía que cada pico cubierto de nieve destacara como la catedral de Dios contra el cielo. Pero Jasper no tenía tiempo para apreciar la belleza mientras se preparaba para lo que podría ser la búsqueda más importante de su vida. Todo lo que su familia se había convertido, todo lo que esperaban seguir siendo, dependía de encontrar una cartera de cuero que a estas alturas podría haber sido esparcida por los vientos. «Chicos, reuníos», gritó mientras terminaban un desayuno apresurado. El equipo de rescate había acampado en su granero durante la noche, y el sheriff Morrison ya estaba revisando su equipo y consultando sus mapas. «Vamos a registrar cada centímetro del lugar del accidente, y lo haremos bien. No se trata solo de encontrar unos papeles. Se trata de mantener unida a nuestra familia». Wyatt se echó al hombro la cuerda extra de su padre con sombría determinación. A sus 14 años, comprendía mejor lo que estaba en juego que sus hermanos menores. ¿Y si la cartera está enterrada demasiado profundo? ¿Y si la nieve y el viento la han arrastrado kilómetros lejos? Entonces cavaremos más profundo y buscaremos más lejos, respondió Jasper. No nos rendiremos hasta haberlo intentado todo. Rosie había estado inusualmente callada toda la mañana, realizando sus tareas con precisión mecánica, pero sin su habitual charla amable. Cuando Jasper la encontró doblando cuidadosamente la colcha que los chicos le habían hecho, se dio cuenta de que se estaba preparando para la posibilidad de marcharse. «No hagas las maletas todavía», le dijo en voz baja. «Vamos a encontrar esos papeles, y si no los encontramos», preguntó ella sin mirarlo a los ojos, «no quiero complicar las cosas a todos, fingiendo que eso no va a suceder». Jasper se arrodilló a su lado y le tomó las pequeñas manos entre las suyas, ásperas por el trabajo. «Rosie Fletcher, quiero que me escuches con atención. Aunque hoy no encontremos esos papeles, esto no ha terminado. Lucharé por ti en los tribunales. Contrataré abogados, presentaré peticiones a los jueces y haré lo que sea necesario para llevarte a casa, donde debes estar». Pero el sheriff Morrison dijo, «El sheriff Morrison es un buen hombre que hace su trabajo, pero no entiende lo que hemos construido aquí. No sabe que tú has devuelto la vida a esta casa, que has ayudado a mis hijos a superar su dolor, que me has recordado lo que significa ser padre en lugar de solo un hombre que intenta sobrevivir cada día». Los ojos de Ross se llenaron de lágrimas,
pero las contuvo con el estoico coraje que se había convertido en su sello distintivo. Los quiero mucho a todos. Nunca pensé que volvería a tener una familia de verdad. Tú tienes una familia de verdad, y las familias luchan unas por otras. El grupo de búsqueda se reunió fuera de la cabaña mientras el sol subía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el paisaje cubierto de nieve. El sheriff Morrison había traído sondas metálicas para medir la profundidad de la nieve. Mientras sus ayudantes llevaban palas y hachas para despejar los escombros, el señor Patterson, a pesar de su brazo herido, insistió en unirse a la búsqueda, ya que era el único que podía identificar sus pertenencias con certeza. La cartera era de cuero marrón, más o menos así de grande, demostró con su mano buena. Tenía hebillas de latón y mis iniciales estampadas en la parte delantera. FP de Frederick Patterson. Debería pesar bastante si sigue intacta, debido a todos los papeles y algunos objetos personales. El lugar del accidente tenía un aspecto diferente a la luz del día que durante la tormenta. Lo que parecía una zona de destrucción compacta se reveló ahora como un campo de escombros esparcidos a lo largo de varios cientos de metros. Los pedazos de la diligencia habían sido lanzados en todas direcciones por el impacto. Ruedas, cojines de los asientos, equipaje y pertenencias personales se esparcían por la ladera de la montaña como si fuera el resultado de una violenta explosión. Trabajaremos en forma de cuadrícula, anunció el sheriff Morrison, dividiendo la zona en secciones. Cada equipo se encargará de un cuadrante y lo registrará sistemáticamente. No se pierda nada. Esa bolsa podría estar en cualquier parte. Jasper se encontró trabajando junto a Liam y Noah, sondeando metódicamente la nieve, que a veces le llegaba hasta las rodillas y otras estaba compactada como el hormigón por el viento. Cada forma oscura bajo la superficie blanca despertaba la esperanza. Quizás esta vez, quizás aquí, pero cada sonda solo revelaba rocas, madera rota o trozos de cuero de los arneses que en su día habían sujetado a los caballos. Wyatt y Owen trabajaban en la zona más cercana a la diligencia volcada, excavando con cuidado alrededor de los restos donde los objetos pesados podrían haber quedado atrapados durante el accidente. El niño más pequeño, Logan, se quedó cerca de Rosie mientras ella registraba el perímetro, con sus manos de 6 años ayudando a quitar la nieve de cualquier cosa que pudiera ser importante. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. El sol subía cada vez más, calentando el aire lo suficiente como para ablandar la nieve y hacerla traicionera bajo los pies. Varias veces, los buscadores se hundieron en bolsas de aire ocultas o en ventisqueros inestables, sumergiéndose hasta la cintura en la nieve polvo que ocultaba rocas afiladas y ramas caídas. ¿Has encontrado algo?, gritó Owen, con voz emocionada que resonó por toda la ladera de la montaña. Todos se reunieron en su posición mientras él extraía con cuidado una bolsa de cuero de debajo de una rama de pino caída. Pero no era la bolsa correcta. Esta pertenecía a la señora Davidson y solo contenía objetos personales, algunas joyas, unas cartas y una pequeña Biblia con su nombre inscrito en la cubierta. Valiosa para alguien que la había amado, tal vez, pero inútil para resolver la difícil situación legal de Rose. La búsqueda continuó con renovada urgencia mientras el sol alcanzaba su cenit y comenzaba su lento descenso hacia los picos occidentales. Jasper podía sentir cómo el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. En unas horas, el sheriff Morrison declararía que la búsqueda había sido infructuosa y se prepararía para llevar a Rosie de vuelta a Denver. La idea le oprimía el pecho con algo parecido al pánico. «¡Pero mira esto!», gritó Liam desde un lugar situado a 50 metros cuesta abajo de los restos principales. Había estado siguiendo un rastro de papeles, recibos y correspondencia comercial esparcidos que habían salido volando del carruaje durante el accidente. Todos estos papeles parecen provenir de la misma dirección. Quizás si los seguimos hasta su origen. Era un razonamiento brillante para una mente de 12 años a la que le encantaba resolver acertijos mediante una observación cuidadosa. El rastro de documentos los llevó a una espesa maraña de laureles de montaña, donde algo pesado se había estrellado contra las ramas, dejando a su paso ramitas rotas y nieve removida. Allí, Wyatt señaló una forma oscura encajada en lo profundo de la espesura, apenas visible bajo una capa de nieve y hojas caídas.
Algo estaba atascado allí atrás. Tardaron 20 minutos en excavar con cuidado y cortar ramas para llegar al objeto, pero cuando finalmente lo sacaron, el señor Patterson soltó un grito de triunfo que resonó por toda la ladera de la montaña. Esa es mi cartera. La bolsa de cuero estaba maltrecha y manchada de agua, pero aún intacta, con las hebillas de latón deslustradas pero funcionales. Las manos del señor Patterson temblaban mientras la abría, revelando una colección de documentos que habían sido protegidos de las inclemencias del tiempo por el cuero grueso y la sólida construcción. El testamento, susurró, sacando un grueso documento con múltiples páginas y sellos oficiales. Aquí está, el testamento del padre de Ross y las disposiciones de tutela. Y mira, extrajo otro conjunto de papeles, la documentación del fideicomiso, todo lo que necesitamos para establecer su identidad legal y tu derecho a solicitar la custodia. El sheriff Morrison examinó los documentos con atención, y su rostro curtido se volvió más pensativo a medida que leía. Parecen auténticos, dijo finalmente. Presentados en el bufete de abogados Hartwell and Associates en Denver, debidamente atestiguados y notariados. Según esto, Rosie Fletcher es efectivamente la heredera legal de un importante fondo fiduciario y cualquier persona que le preste asistencia de emergencia tiene derecho a solicitar la tutela permanente. El alivio que invadió al grupo fue casi físico en su intensidad. Rosie se hincó de rodillas en la nieve, abrumada por el repentino cambio de la desesperación a la esperanza. Los chicos la rodearon con gritos de alegría y abrazos apasionados, mientras Jasper sentía que algo que se había retorcido con fuerza en su pecho finalmente comenzaba a aflojarse. Pero el sheriff Morrison no había terminado. Ahora bien, esto les da derecho a solicitar la custodia, pero no garantiza que el tribunal la apruebe. Aún tendrán que demostrar que pueden proporcionar los cuidados adecuados a una niña, que este acuerdo es lo mejor para ella y que comprenden las responsabilidades que conlleva. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Jasper. Significa las audiencias formales, inspecciones del hogar, referencias personales. El juez querrá asegurarse de que Rosie reciba una educación adecuada, atención médica, orientación moral, todo lo que una niña en crecimiento necesita. Viviendo tan lejos de la civilización, sin ninguna mujer en el hogar que le proporcione orientación femenina, el sheriff se encogió de hombros. No será fácil convencer al tribunal de que esta es la mejor situación para ella. Jasper sintió que su corazón se hundía de nuevo. Habían encontrado los papeles, pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, el sheriff Morrison continuó. El hecho de que ella esté prosperando aquí, que haya formado fuertes lazos familiares y que cuente con importantes recursos económicos para garantizar su bienestar, todo eso juega a su favor. Estoy dispuesto a testificar que encontré a una niña bien cuidados en un hogar lleno de amor, no una huérfana desatendida que necesita ser rescatada. Mientras el equipo de búsqueda recogía su equipo y se preparaba para el viaje de regreso a Denver, Jasper sacó el vestido de novia de Sarah de su baúl de cedro por primera vez desde su muerte. La seda blanca se había amarilleado ligeramente con el paso del tiempo, pero seguía siendo precioso. Seguía lleno de recuerdos del día más feliz de su vida. ¿Qué estás haciendo con eso?, preguntó Rosie al encontrarlo de pie en su dormitorio con el vestido extendido sobre la cama. Pensando en tu futuro, respondió él. En lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que puedas quedarte donde perteneces. Esa noche, mientras se reunían alrededor de la mesa para lo que podría ser su última cena juntos, Jasper Hees o un anuncio que sorprendió a todos, incluido él mismo. Mañana cuando lleguemos a Denver, voy a empezar a buscar esposa. La declaración cayó en la silenciosa habitación como una piedra en agua tranquila, provocando ondas de conmoción y confusión en todos los rostros alrededor de la mesa. Una esposa, repitió Wyatt, con la voz quebrada por la consternación adolescente. «Pa, no es necesario. Podemos cuidar de nosotros mismos y de Rosie perfectamente. No se trata de lo que necesitamos», respondió Jasper con suavidad.
Se trata de lo que exigirá el tribunal. El sheriff Morrison dejó claro que un hombre soltero que vive aislado no se considera adecuado para criar a una niña pequeña, sino una pareja casada con una estabilidad familiar consolidada. Eso es algo completamente diferente. La idea le aterrorizaba y le emocionaba a partes iguales. Durante 3 años, había estado convencido de que ninguna mujer podría sustituir a Sarah, de que su corazón estaba demasiado dañado para volver a amar. Pero ver cómo Rosie transformaba su hogar, ver cómo sus hijos florecían bajo el cuidado y la guía femeninos, le había recordado que el amor podía adoptar muchas formas y que, a veces, el mayor acto de amor era hacer espacio para alguien nuevo. El viaje a Denver duró 2 días a través de puertos de montaña aún traicioneros por la nieve y el hielo. El equipo de rescate avanzaba lentamente, adaptándose a las lesiones del señor Patterson y al preciado cargamento de documentos legales que determinarían el destino de Rose. Jasper cabalgaba en un silencio pensativo, con la mente luchando contra la enormidad de lo que le esperaba. Los procedimientos judiciales, el escrutinio legal y la desalentadora perspectiva de encontrar una mujer dispuesta a casarse con un hombre de las montañas con 5 hijos y una hija adoptiva. La ciudad de Denver había crecido considerablemente desde la última visita de Jasper 3 años antes. Nuevos edificios se alineaban en la calle principal. Los cables telegráficos se extendían entre los postes como telarañas mecánicas, y el sonido de la industria llenaba el aire con la promesa de progreso y prosperidad. Pero bajo el bullicio del comercio y la civilización, Jasper se sentía abrumado por el ruido y las multitudes después de meses de soledad en las montañas. El sheriff Morrison dispuso que se alojaran en el Mountain View Hotel, un modesto establecimiento que atendía a los viajeros de los campamentos mineros y los asentamientos remotos. Rosie compartió habitación con la esposa del propietario del hotel, mientras que Jasper y los chicos se apiñaban en 2 habitaciones contiguas que les parecían estrechas después de la espaciosa cabaña que llamaban hogar. ¿De verdad tenemos que quedarnos aquí mucho tiempo?, preguntó Logan aquella primera noche, pegando la cara a la ventana para mirar la concurrida calle de abajo. Hay demasiado ruido y todo huele mal. Jasper comprendía el malestar de su hijo menor. Después de años de aire de montaña y silencio del bosque, la ciudad le resultaba extraña y hostil. Un lugar donde la gente se cruzaba apresurada sin saludarse, donde el cielo quedaba oculto por los edificios y el humo, donde no se veía nada que creciera o viviera en kilómetros a la redonda. Nos quedaremos el tiempo que sea necesario para asegurarnos de que Rosie pueda volver a casa con nosotros, respondió, sentando a Logan en su regazo. A veces tenemos que hacer cosas difíciles para proteger a las personas que amamos. A la mañana siguiente tuvieron su primera cita con el abogado Hartwell, un distinguido caballero de unos 60 años que había conocido al padre de Rose y que, de hecho, esperaba alguna consulta sobre el paradero de la niña huérfana. Su oficina estaba llena de libros de derecho y documentos oficiales, lo que creaba una atmósfera de sobria autoridad que hacía que incluso Wyatt se sintiera nervioso. El señor McKinnon Hartwell dijo, tras revisar los documentos recuperados: estos documentos establecen efectivamente la identidad legal de Ross y su derecho a solicitar la tutela. Sin embargo, el proceso judicial será bastante exhaustivo. El juez Crawford es muy exigente con los casos de bienestar infantil, especialmente aquellos que implican circunstancias inusuales. ¿Qué tipo de preguntas hará? Jasper quería estar preparado para cualquier posibilidad. Le preguntará sobre su estabilidad financiera, su capacidad para proporcionar educación y atención médica, su carácter moral y, lo más importante, su capacidad para proporcionar una orientación femenina adecuada a una joven que se acerca a la adolescencia. Hartwell lo miró significativamente por encima de sus gafas. Una esposa reforzaría considerablemente su petición. Esa tarde, Jasper se encontró en la insólita situación de visitar los eventos sociales y las reuniones comunitarias de la iglesia de Denver, presentándose torpemente a mujeres solteras mientras sus hijos lo observaban con una mortificación apenas disimulada. Las conversaciones eran forzadas y poco naturales.
¿Cómo explicar que necesitaba una esposa principalmente para cumplir los requisitos legales para adoptar a una niña huérfana? La mayoría de las mujeres rechazaron educadamente la propuesta cuando se enteraron de su remota ubicación en la montaña y de la responsabilidad de 5 niños más Rosie. Algunas parecían interesadas en la novedad de la vida en la frontera hasta que comprendieron el aislamiento y las dificultades que ello implicaba. Una viuda particularmente práctica le hizo preguntas detalladas sobre sus perspectivas económicas y sus condiciones de vida anteriores, y declaró que no tenía intención de enterrarse en el desierto por el bien de los hijos de otra persona. Al tercer día, Jasper empezaba a desesperarse. La vista judicial estaba prevista para la semana siguiente, y el juez Crawford había dejado claro que vería con malos ojos que un hombre soltero intentara criar a una niña en unas circunstancias tan remotas. Fue Rosie quien proporcionó la solución, aunque de una forma que Jasper no podía haber previsto. Señor McKinnon, le dijo en voz baja aquella noche, mientras estaban sentados en el salón del hotel, no tiene por qué casarse con alguien a quien no ama solo por mí. Tiene que haber otra manera. El abogado dice, el abogado dice que una esposa sería de ayuda, pero no dijo que fuera la única solución. Y si pudiéramos demostrar que recibiría la orientación femenina adecuada sin que usted tuviera que casarse con una desconocida. Jasper la miró con creciente curiosidad. ¿En qué estás pensando, niña? La señora Henderson, del valle de al lado. Tiene 3 hijas y siempre ha sido amable con nosotros cuando hemos intercambiado provisiones. Y si aceptara venir a verme de vez en cuando para enseñarme las cosas que una chica necesita saber. Y la señora Murphy, de la tienda general. Una vez dijo que si alguna vez necesitábamos ayuda con algo, se lo pidiéramos. Quizás si suficientes mujeres respaldaran nuestro acuerdo. Era una idea brillante de una mente de 9 años que había aprendido a encontrar soluciones creativas a problemas imposibles. En lugar de forzar un matrimonio artificial, podrían crear una red de apoyo que satisfacía las preocupaciones del tribunal y al mismo tiempo preservaba los lazos familiares que tanto les había costado crear. Rosie Fletcher, dijo Jasper con creciente entusiasmo, puede que seas la persona más inteligente de esta familia. A la mañana siguiente se produjo una gran actividad, ya que enviaron telegramas a vecinos y amigos de todas las comunidades de la montaña explicando su situación y solicitando apoyo. Las respuestas comenzaron a llegar por la tarde, uno tras otro, mensajes de ánimo y ofertas de ayuda de personas que conocían a la familia McKinnon desde hacía años. La señora Henderson accedió a visitarlos mensualmente y enseñar a Rosie tareas domésticas. La señora Murphy se ofreció a proporcionar artículos de higiene femenina y orientación cada vez que fueran a la ciudad. Incluso el predicador itinerante que atendía su remota zona se ofreció voluntario para dar testimonio del carácter moral de la familia y su compromiso con los valores cristianos. Al anochecer, habían reunido una colección de testimonios y cartas de apoyo que describían a una niña que estaría rodeada de adultos cariñosos, educada según sus necesidades y criada con el amor y la atención que se merecía. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Rosie mientras se preparaban para irse a la cama. Jasper miró a su hija porque eso era lo que era ahora en todos los aspectos importantes, y sintió una oleada de amor protector tan intenso que casi le dejó sin aliento. Tiene que ser suficiente, dijo simplemente, porque tú perteneces a nosotros y a veces, cuando algo es correcto y verdadero, la ley encuentra la manera de reconocerlo. La mañana de la vista, el juzgado parecía una catedral construida para juzgar más que para rendir culto. Los techos altos y las ventanas grandes creaban una atmósfera de solemne autoridad. Los pulidos bancos de madera y el imponente estrado de los jueces recordaban a todos los presentes que en aquella sala se tomaban decisiones importantes, decisiones que podían cambiar vidas para siempre. El juez Crawford era un hombre severo de unos 60 años, con el pelo plateado y unos penetrantes ojos azules que parecían ver a través de cualquier intento de engaño o manipulación. Tenía fama de imparcialidad, pero también de minuciosidad, y a Jasper le habían advertido de que el juez haría preguntas incisivas sobre todos los aspectos de su situación familiar.
Señor McKinnon, comenzó el juez Crawford, revisando los documentos que tenía ante sí. Usted solicita la tutela legal de una niña de 9 años llamada Rosie Fletcher, con la intención de adoptarla finalmente. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. Y usted es un viudo que vive en una remota zona montañosa con 5 hijos e intenta criar a esta niña sin la ayuda de una compañía o guía femenina. Jasper sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar con claridad. Su señoría, comprendo sus preocupaciones, pero creo que nuestra situación es más compleja de lo que podría parecer en un principio. Señaló con un gesto la colección de cartas de apoyo que el abogado Hartwell había colocado sobre la mesa. Rosie no carecerá de orientación femenina. Hemos creado una red de mujeres vecinas que se han comprometido al ayudar con su educación y desarrollo. La señora Henderson ha aceptado visitarla mensualmente para enseñarle tareas domésticas. La señora Murphy le proporcionará orientación sobre las necesidades femeninas. La esposa del predicador itinerante se asegurará de que su educación moral y religiosa continúe adecuadamente. El juez Crawford cogió una de las cartas. Leyéndola atentamente, la señora Henderson escribe que conoce a su familia desde hace 8 años y que le considera un hombre de carácter incuestionable y un padre devoto. También señala que Rosie ya ha demostrado una madurez y una capacidad doméstica notables. Sí, señor, Rose se ha ocupado de nuestra casa desde que el accidente la trajo a nosotros. Ha demostrado habilidades y sabiduría muy superiores a su edad. ¿Y qué hay de la educación? ¿Cómo propone garantizar que esta niña reciba una educación adecuada en su remota ubicación? Fue entonces cuando Liam sorprendió a todos al levantarse en la galería. Su señoría, ¿puedo hablar? El juez Crawford parecía divertido por el serio niño de 12 años que había solicitado permiso para dirigirse al tribunal. Puede hacerlo. He estado enseñando a Rosie con los libros de mi madre, y ella ya lee a un nivel superior al de la mayoría de los niños de su edad. Ella me ayuda con las matemáticas y está aprendiendo geografía estudiando mapas de los territorios. Mi padre construyó una biblioteca para nuestra madre con más de 60 libros, y Rosie ya se ha leído la mayoría de ellos. Ustedes están cualificados para proporcionarle esta educación. Nuestra madre era maestra antes de casarse con mi padre. Wyatt añadió, también de pie, que ella nos enseñó a todos a leer, escribir y hacer cálculos. Solo estamos, simplemente continuamos lo que ella comenzó. El juez Crawford tomó notas mientras cada niño se levantaba para hablar sobre su familia y cómo Rosie se había convertido en una parte integral de sus vidas. Owen describió cómo ella lo había ayudado con su arte, alentando su talento mientras le enseñaba disciplina y paciencia. Noah habló sobre su tierno cuidado durante sus pesadillas y cómo ella lo había ayudado a procesar su dolor por la pérdida de su madre. Logan simplemente dijo que Rosie hacía los mejores panqueques, contaba las mejores historias y lo hacía sentir seguro cuando el viento aullaba por la noche. Señor Patterson llamó la jueza Crawford al pasajero herido, que había insistido en asistir a pesar de tener el brazo todavía en cabestrillo. Usted viajó con la señorita Fletcher y observó su carácter durante una crisis. ¿Cuál es su valoración de su situación con la familia McKinnon? Su señoría, nunca he visto a una niña más claramente en su lugar. Durante ese terrible accidente y los días que siguieron, Rosie demostró coraje, compasión y capacidad que impresionaron a todos los presentes. Cuidó de desconocidos heridos, consoló a niños afligidos y puso orden en el caos con su simple amabilidad. La familia McKinnon no solo la rescató a ella, sino que ella los rescató a ellos. El momento más impactante se produjo cuando el juez Crawford pidió a Rosie que hablara por sí misma. Señorita Fletcher, ¿quiere quedarse con la familia McKinnon? Rosie se puso de pie con cuidado, con las manitas juntas delante de ella, y habló con la sincera claridad que la había caracterizado desde el momento en que llegó a la cabaña. Sí, señoría, más que nada, antes del accidente, me enviaron a vivir con gente que no conocía en un lugar en el que nunca había estado porque era la única opción disponible. Pero con los McKinnon, no soy solo una opción o una obligación. Soy elegida. Me quieren no porque tengan que acogerme, sino porque me quieren y yo les quiero a ellos, a todos ellos.
El Sr. McKinnon me ha enseñado sobre la fuerza y la responsabilidad. Wyatt me ha enseñado a ser valiente incluso cuando tienes miedo. Liam ha compartido su amor por el aprendizaje. Owen me ha ayudado a ver la belleza en las cosas cotidianas. Noah me ha enseñado sobre la gentileza y el perdón. Y Logan. Su voz se suavizó. Logan me ha recordado lo que se siente al ser la hermana mayor de alguien. Hizo una pausa, reuniendo el valor para pronunciar las palabras más importantes que jamás había dicho. Su señoría, sé que hay familias adecuadas y familias inadecuadas, acuerdos legales e ilegales. Pero también sé que el amor hace que una familia sea real y la elección la hace fuerte. Los McKinnon me eligieron cuando podrían haberme rechazado. Me hicieron un hueco cuando sus vidas ya estaban llenas. Me quisieron cuando era una extraña que solo les traía problemas. Ese es el tipo de familia al que quiero pertenecer. No porque un tribunal diga que debo hacerlo, sino porque mi corazón me dice que ya lo hago. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras sus palabras se asentaban en el espacio formal, llevando una verdad que ningún argumento legal podía igualar. El juez Crawford estudió a la familia sentada ante él. 6 personas que se habían encontrado a través de la tragedia y habían construido algo hermoso a partir de la pérdida y la esperanza. Cuando finalmente habló, su voz era más suave que en toda la mañana. En todos mis años en este tribunal, rara vez he visto una prueba tan convincente de que una niña ha encontrado el lugar al que realmente pertenece. Un año después, la cabaña de los McKinnon bullía con ese caos organizado que denotaba una familia que realmente vivía, en lugar de simplemente sobrevivir. El sol de la mañana se colaba por las ventanas limpias y se reflejaba en los suelos recién barridos, iluminando un hogar que había aprendido a equilibrar la energía desenfrenada de los niños en crecimiento con los ritmos apacibles de la vida doméstica. Rosie estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con su cabello oscuro que ahora le llegaba más allá de los hombros y el rostro radiante de salud de una niña que sabía que era amada. A sus 10 años, había crecido en su papel de hija y hermana con una gracia notable, aportando orden al hogar, no a través de reglas rígidas, sino a través de ese tipo de liderazgo tranquilo que hacía que todos quisieran mejorar. Wyatt, los huevos están listos, le gritó al chico de 15 años, que estaba ayudando a su padre a reparar una sección de la valla que se veía a través de la ventana. El mayor de los chicos McKinnon había crecido otros 7 centímetros durante el invierno, y su voz finalmente se había asentado en el registro más grave propio de la edad adulta. Más importante aún, la ira que lo había consumido durante tanto tiempo se había transformado en algo más útil, un instinto protector hacia su familia y la determinación de convertirse en el tipo de hombre del que su madre se habría sentido orgullosa. Liam salió del rincón donde había estado absorto en un libro sobre ingeniería. Su 13º cumpleaños había traído consigo sueños de construir puentes y diseñar estructuras que pudieran resistir cualquier tormenta de montaña. El paquete postal debería llegar hoy, anunció. Espero una respuesta de ese curso por correspondencia en Denver. Jasper estaba asombrado por el apetito intelectual de su segundo hijo, pero Rosie se limitó a sonreír y encargó los materiales educativos que Liam ansiaba. Utilizando una parte de su fondo fiduciario para garantizar que ninguno de los niños se viera limitado por su remota ubicación, Owen entró corriendo desde fuera, con su pelo rojo alborotado por el viento otoñal y su ropa mostrando las huellas de su última expedición artística. A los 11 años, había descubierto que la montaña le proporcionaba infinitos temas para sus dibujos, y varios de sus bocetos colgaban ahora enmarcados en las paredes de la cabaña, no solo expuestos con orgullo paterno, sino genuinamente admirados por su habilidad técnica y visión artística. La señora Henderson dijo que quizá traería materiales de arte cuando viniera de visita la semana que viene, anunció emocionado. Acuarelas de verdad, no solo lápices y carboncillo. Noah, de 9 años, apareció con los brazos cargados de leña. Su naturaleza amable había encontrado un propósito en el cuidado de las necesidades prácticas que mantenían su hogar confortable. Se había convertido en el pacificador de la familia, capaz de resolver disputas con unas pocas palabras tranquilas
y una sugerencia que normalmente satisfacía a todos los involucrados. Logan está ayudando con el nuevo gallinero, informó Noah. Dice que te diga que las gallinas están actuando de forma extraña, así que es posible que pronto tengamos pollitos. Logan, de 7 años, había perdido gran parte de su ternura infantil durante el último año, pero no su dulzura esencial. Seguía a su padre a todas partes, absorbiendo lecciones sobre la vida en la montaña y habilidades prácticas, con la atención entusiasta de un niño que sabía que era valorado y necesario. Los cambios en la cabaña eran sutiles, pero significativos. Los toques de Sarah permanecían. Las cortinas que había cosido, los libros que había coleccionado, la mecedora que aún ocupaba un lugar destacado junto a la chimenea. Pero ahora a estos recuerdos se sumaban nuevas tradiciones y nuevas pruebas de una vida plena. La mesa del comedor lucía la colcha terminada que había pasado de ser el primer cuadrado pequeño de Rosie a convertirse en una obra maestra de la historia familiar. Cada sección contaba una parte de su historia, la tormenta que los unió, las batallas legales que casi los separaron, las alegrías y los retos diarios que los habían unido en algo más fuerte que lo que la sangre por sí sola podía crear. Rosie había enseñado a todos los chicos a coser, e incluso Jasper había contribuido con una sección, sus grandes manos sorprendentemente ágiles con la aguja y el hilo. El desayuno está listo, anunció Rosie mientras la familia se reunía alrededor de la mesa que antes solo había conocido el caos, pero que ahora acogía celebraciones diarias de unión. La comida era sencilla pero nutritiva: huevos frescos de sus gallinas, tocino del cerdo que ellos mismos habían criado, pan elaborado por Rosie siguiendo cuidadosamente las recetas de Sarah y leche aún caliente de su vaca. Antes de comer, dijo Jasper, de pie a la cabecera de la mesa, tengo algo que decir. La familia se calló, reconociendo el tono que significaba que su padre tenía algo importante que compartir. Hoy hace un año, el juez Crawford firmó los documentos que convertían a Rosie legalmente en nuestra hija y hermana. Pero la verdad es que ella ya era parte de la familia mucho antes de que ningún tribunal lo dijera. Hoy no es solo el aniversario de una decisión legal. Es el aniversario de nuestra decisión de convertirnos en la familia que estábamos destinados a ser. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto, colocándolo ante Rosie con la solemnidad de un ritual. Esto era de tu abuela Sarah. Siempre esperó poder legárselo a su hija algún día. Rosie desenvolvió el paquete con cuidado y descubrió un delicado medallón de oro que había pertenecido a la mujer cuyos recuerdos aún bendecían su hogar. Dentro había 2 pequeñas fotografías, una de Sarah de joven y otra de toda la familia McKinnon tomada el mes pasado por un fotógrafo itinerante. Ahora llevarás ambas contigo, explicó Jasper, la madre que nos amó primero y la familia que decidió amarte para siempre. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Rosie mientras se abrochaba el medallón alrededor del cuello, pero eran lágrimas de alegría más que de tristeza. Gracias, Pi. Gracias a todos. La palabra par todavía hacía que el corazón de Jasper se acelerara con gratitud y asombro. Durante los 3 años posteriores a la muerte de Sarah, había olvidado lo que se sentía al ser verdaderamente necesario, en lugar de simplemente dependiente. Rosie le había recordado que ser padre significaba más que proporcionar comida y refugio. Significaba crear un hogar donde los niños pudieran crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Entonces Logan anunció con la sabiduría práctica de un niño de 7 años. ¿Podemos comer? Tengo tanta hambre que me comería una montaña entera. Las risas que llenaron la cabaña estaban cargadas de satisfacción y esperanza. Fuera, el pico colorado se erigía eterno e inmutable. Pero dentro de la casa de los McKinnon, todo se había transformado por el simple milagro de que unas personas hubieran decidido amarse mutuamente sin importar las tormentas que pudieran venir. Mientras compartían la comida y planificaban el día, Rosie miró alrededor de la mesa a los rostros de su familia elegida y supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. No porque un tribunal lo hubiera decretado o porque las circunstancias lo hubieran obligado,
sino porque el amor lo había hecho realidad. Algunas familias nacían, otras, como la suya, se construían con cada elección, con cada acto de bondad, con cada momento de gracia. Y esas familias forjadas en el crisol de las dificultades compartidas y la devoción mutua a menudo demostraban ser las más fuertes de todas. El viento de la montaña seguía aullando alrededor de su cabaña, pero dentro de ella la familia McKinnon había encontrado la paz que proviene de ser verdaderamente